Lo mismo de siempre. La Asamblea General de la ONU condena el embargo de Estados Unidos contra La Habana con 185 votos a favor. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel votan en contra, Ucrania y Brasil se abstienen, mientras Washington responsabiliza a la dictadura cubana de la brutal represión del pasado 11 de julio. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La Asamblea General de la ONU condenó por 30ª ocasión consecutiva el embargo de Washington contra La Habana con 185 votos a favor de la resolución presentada por la dictadura cubana, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, e igual número de abstenciones, Ucrania y Brasil. Tras el inicio del debate sobre el tema del día miércoles, en el que decenas de delegaciones hicieron uso de la palabra para expresar su posición, el canciller cubano Bruno Rodríguez intervino el día jueves para presentar el proyecto de resolución. Tras producirse la votación, Estados Unidos recordó la represión desatada por la dictadura cubana contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio, lo que dio lugar al encarcelamiento de más de 1000 personas, entre ellos menores, y se mencionó los cortes de internet usados como un mecanismo para silenciar a la sociedad civil y evitar la circulación de imágenes de la brutal represión. Asimismo, recordó que el embargo incluye autorizaciones y excepciones para las exportaciones e importaciones de bienes que son de suma necesidad, entre ellos alimentos e insumos médicos, algo que La Habana apenas menciona y que se supone como un intercambio anual de decenas de miles de millones de dólares. En su réplica, La Habana calificó como acusaciones falaces las críticas de Washington. Según Pedro Luis Pedroso Cuesta, representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, es falso decir que se detuvo, juzgó o reprimió a las personas que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio de 2021. A quienes cometieron delitos como parte de estos disturbios, se le procesó con todas las garantías legales, de forma limpia y transparente. No se ha procesado a nadie por expresar su opinión, mintió el representante de la dictadura. En Cuba no se aplica bajo ninguna circunstancia responsabilidad penal a menores de 16 años, aseguró, pese a las evidencias de detenciones y hostigamiento contra decenas de ellos durante las protestas en la isla. Cuba no necesita lecciones sobre democracia y derechos humanos, menos provenientes de Estados Unidos. No aceptaremos cuestionamientos, menos si se esgrimen para justificar medidas coercitivas unilaterales, subrayó. Miente la delegación de Estados Unidos cuando cita cifras elevadísimas de ayuda humanitaria a Cuba. Usa cínicamente los montos que la USAID destina a la subversión en Cuba, así como los paquetes que los emigrados cubanos envían a sus familias o mediante donaciones, agregó. Las donaciones humanitarias de Estados Unidos a Cuba entre enero y agosto de 2022 superaron las de todo el 2021, al contabilizar en esos 8 meses 12.140.977 dólares frente a los 11.074.090 de los 12 meses del año anterior. Los donativos de Estados Unidos en los pasados meses se han incrementado, supusieron solo en junio 3.786.513 dólares, más del doble que los 1.124.280 dólares de mayo. Esas entregas cayeron en julio a 2.264.433 dólares, pero en agosto escalaron a los 3.397.000. Las autoridades cubanas no publican esta información. Tampoco indican qué clase de donativos reciben del vecino del norte ni en qué son usados. Mucho menos nos informan de los productos agrícolas y de los alimentos que compran mes a mes en ese mercado, así como de los productos de salud que adquieren en Estados Unidos y que solo en agosto pasado sumaron 879.628 dólares. Solo entre enero y agosto de 2022, Washington exportó a la isla 197.037.244 dólares de toda clase de productos, menos que los 206.430.928 dólares en igual periodo de 2021. Estas exportaciones están autorizadas, pese al embargo, en virtud a la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones del 2000, aprobada por la administración de George W. Bush, a las que La Habana recurre sin pausa desde entonces. Siguiendo noticias,
cuando los cubanos pudieron ser dueños de sus casas. El objetivo de la medida fue eliminar prohibiciones y agilizar trámites en el traspaso de la propiedad de la vivienda, uno de los problemas más graves que enfrentaban los cubanos desde hacía décadas. El 3 de noviembre de 2011, el dictador Raúl Castro autorizó, como parte de las reformas de actualización del modelo económico, la compra y venta de casas entre particulares, regulada por una serie de normas que entraron en vigor el día 10 del mismo mes y que reconocían además el derecho de donación, permuta o adjudicación de viviendas para personas naturales cubanas con domicilio fijo en el país y extranjeros residentes de forma permanente. El objetivo de la medida fue eliminar prohibiciones y agilizar trámites en el traspaso de la propiedad de la vivienda, uno de los problemas más graves que enfrentaron los cubanos desde hacía décadas debido a la insuficiencia y el mal estado del fondo habitacional. Según la nueva legislación, podrían ser propietarios de una vivienda como residencia permanente u otra zona de descanso o veraneo. En el trámite se incluyó también un impuesto para ambas partes, determinado por una serie de características que valorizan la vivienda en función de su ubicación, distribución espacial interior y calidad constructiva, más allá de lo que se presentó en cuanto al reconocimiento de un derecho que el dictador Fidel Castro robó a todos los cubanos en enero de 1959. La compra y venta de viviendas ha funcionado como una vía para obtener ingresos en moneda fuerte, dada la indetenible depreciación del peso cubano. En los últimos 3 años, con la dolarización de la economía, tras la apertura de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) y el empeoramiento de la crisis económica, miles de cubanos han optado por vender sus casas en dólares con el objetivo de emigrar o asegurar ahorros en divisas. Esos acuerdos se producen en la zona de tolerancia que el régimen mantiene para evitar la presión social y que haga estallar la frágil estabilidad política de una nación empobrecida. La ley aprobada por el dictador Raúl Castro figura entre lo poco bueno que se ha hecho por el interés de las personas y de los ciudadanos cubanos, pero no pasó de ahí. En aquel momento, al calor de lo que pareció una movida liberal por parte de un régimen atávico y controlador, varios expertos se atrevieron a pronosticar que el camino para la renovación en Cuba no habría vuelta atrás. 11 años después, la realidad ha demostrado el craso error de quienes creyeron que el castrismo podría ser algo más que una fuente inagotable de miseria. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y Vida, nos vemos en el siguiente informe.